Algunos son dignos, otros nunca lo serán. Conozco la diferencia. Así es como Azula en el Templo Espiritual, el nuevo cómic del universo Avatar, inaugura una historia que en poco más de 70 páginas, según algunos, debía contarnos cómo tenía lugar la redención de Azula, la cual no sucedió. Pero, ¿nos quedamos solo en eso o acaso este nuevo cómic nos ha ofrecido una mirada introspectiva en Azula como nunca antes tuvimos? ¿Y qué significa en verdad esa frase que ella dice al principio? Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar y a este análisis del cómic Azula en el Templo Espiritual. Los invito como siempre a dejar su me gusta al video y suscribirse al canal, y ya sin más introducción que hacer, comenzamos. Voy a comenzar este análisis con algo simple, y es que muchos, entre los que me incluyo, confundimos lo que el cómic nos proponía. En la sinopsis que salió hace meses nos hablaron de que Azula tendría la posibilidad de redimirse, dejando caer la pregunta de si tomaría esa posibilidad o no. Esto se interpretó, yo mismo lo interpreté, como que en este cómic se iba a definir por completo si Azula tiene salvación o no la tiene, y no llega a completar el arco de Azula, no es un punto y final como quizá lo imaginamos. Al principio, tras terminar el cómic por primera vez, me sentí decepcionado, pero tras escuchar y leer opiniones ajenas, tal y como Airo le aconseja a Zuko en la serie animada original, pude obtener una perspectiva más amplia de lo que el cómic propone, y es que este cómic no es más que un paso más en el largo camino que Azula tiene por delante, y es que incluso Aaron East, uno de los guionistas principales de Avatar, el último maestro aire, comentó en 2019 que siempre tuvo en mente que Azula llegue a tener un arco de redención, en el cual Zuko sería una pieza muy importante que estaría ahí para ella sin importar qué, usando con ella una gran paciencia y amor incondicional, valores que él mismo absorbió del tío Airo. Como ya sabemos, Aaron East ya no forma parte del universo Avatar, por lo que de Azula tener un camino de salvación, redención o liberación personal, lo tiene de hecho, bajo la escritura de otros autores. La autora de este cómic es Faith Erin Hicks, ya conocida en el universo Avatar por la trilogía Desequilibrio y los standalones de Katara, Toph y Suki. Este cómic fue escrito por ella, pero es importante siempre destacar que Mike y Brian supervisan este trabajo y forma parte del canon de la franquicia. Podemos estar en desacuerdo en cómo están llevando a cabo esta trama e incluso soñar que Aaron East regrese algún día y concluya lo que él mismo inició, pues recordemos que hasta antes de su llegada, Azula iba a ser un chico, luego incluso barajándose la idea de que tuvieron matrimonio arreglado en el libro Fuego, algo a lo que Aaron se negó. Dicho todo eso, solo me queda decir lo mismo del principio. Este es un cómic de apenas 70 páginas y por lo tanto era imposible, por más que por un momento hasta yo llegué a sentir lo posible, que nos dieran una conclusión absoluta del personaje. Ya más adelante cubriré cómo sería adecuado hacer esto, pero ahora pasemos a Azula, la gran protagonista de este cómic, y de inmediato quiero centrarme en esa frase que ella nos dice, o que piensa para sí y con la que la historia comienza. ¿Qué significa esa frase y por qué es tan importante? Pues, como el cómic nos lo demuestra, Azula pudo haber elegido el camino de la redención, dado que ese espíritu que tiene enfrente se lo está ofreciendo en bandeja de plata, pero ella se niega a ir por ese camino y es por culpa de su propio orgullo personal, un valor extremista plantado por Ozai. Ozai le plantó a Azula durante muchos años que la única forma que tendría de siempre triunfar y vivir bien era si las personas le tenían miedo, pues solo así estos serían leales a ella. Esto es algo que se explora también en la alucinación de Azula con Ursa en el propio final de la serie, cuando Ursa le dice que siempre esperó que Mei y Ty Lee fueran leales a ella por el gran miedo que les infundía todo el tiempo, cuando en verdad la forma adecuada de tener amigos que te son leales es si tú das amor de forma incondicional. Azula todo el tiempo esperaba y espera recibir lealtad a través de la sumisión,
porque así es como Ozai la formó para ser. Él la moldeó a su manera y este cómic de hecho nos muestra ese primer momento en el que sucede, que es cuando Ozai descubre que Azula es maestra fuego y se llena de orgullo, pero no es un orgullo auténtico, él no está verdaderamente feliz por su hija, sino que está feliz de ver que podrá moldearla a su forma y tenerla como arma, y de hecho esto es algo que a Ozai no le nace hacer porque es puramente malvado y ya, sino porque él mismo fue formado de esa manera por Azulon. Azulon lo casó con una descendiente de un avatar para que su linaje sea mucho más fuerte de lo que ya lo era, es decir que tras la mala paternidad que tuvo Azula, está la mala paternidad que tuvo Ozai. Y bueno, podemos incluso decir que Azulon tuvo una mala paternidad también, si bien no sabemos cómo fue su relación con su padre Sozin, aunque podemos hacernos una idea. Antes de avanzar con la visión del primer fuego control de Azula, volvamos un poco atrás para hablar de la primera visión, la que Azula tiene en la playa. La visión de la playa destaca más, según lo que entendí, por lo que representa no solo con respecto al viaje que está viviendo Azula, sino también porque representa el viaje que nosotros, los fans, estamos viviendo. Y ahí es donde está la gran magia de que esas páginas, la visión de la playa, fueran el primer adelanto, porque nos dieron una falsa sensación de lo que Azula quería. Esa primera visión con toda su familia y amigos en la playa es lo que el espíritu le presenta a Azula en base a la primera y más básica lectura que hace de su mente, un mismo truco que seguramente ha usado muchas otras veces con muchos otros viajeros cansados, como el espíritu menciona. Sin embargo, Azula quiebra esa ilusión al decir que ella no quiere eso, pues no espera nada de su familia. A todos ellos los ve como unos traidores y dice que ella es mejor que ellos. Y aquí es donde el espíritu se confunde y entonces le presenta esa segunda visión con sus padres, donde, de nuevo, Azula dice que nunca necesitó tener una infancia feliz con sus padres aceptándola tal cual es y mimándola, sino que lo que en verdad necesita es que Ursa le pida perdón por cómo la dejó en manos de Ozai, algo que Azula le dice a la alucinación de Ursa que se aparece luego de la de Ty Lee ya de vuelta en el templo. Volviendo a esa visión en la que Ozai descubre que Azula es maestra fuego, la otra parte clave de todo eso es Ursa. Hasta antes de ese momento no tenemos registros de cómo era la relación entre Ursa y Azula, salvo quizá esa vez en la que un pequeñito Zuko va con su madre tras tener una pesadilla y Ursa le muestra a Zuko que Azula está tranquila durmiendo en su habitación. Sin embargo, lo que esta visión nos muestra es el supuesto, y digo supuesto justamente por no tener la imagen completa de todo, el supuesto y exacto punto de quiebre en el que Ursa comenzó a tener miedo hacia Azula. Pero esto es importante. Ursa, tal y como la propia Azula lo reconoce a medias en este cómic, tenía miedo por Azula, no tenía miedo de Azula. Esto es muy importante, pues nos indica que eso que Azula dice en la serie, de que Ursa la veía como un monstruo, es realmente una construcción psicológica que la propia Azula se hizo, pero muy en su interior sabe que Ursa no le tiene miedo a ella, sino que teme por ella, porque cuando Ursa descubre que Azula es maestra fuego y ve a Ozai tan feliz, no por Azula, sino por lo que conseguirá gracias a Azula, Ursa entiende que, en ese momento, ha perdido a su hija, pues ahora Ozai pasará a tenerla a su lado para darle forma a su conveniencia. Y bueno, ya por la búsqueda sabemos todos que Ursa vivía en un matrimonio no solo arreglado, sino que abusivo. Ozai era la parte dominante y Ursa no tenía ningún tipo de control en nada de lo que sucedía. El único momento en el que llegó a tener algo de control fue cuando pudo salvar la vida de Zuko, pero no sin pagar el máximo precio que fue separarse de sus hijos. Ahí de hecho tenemos otra prueba del amor verdadero que Ursa sentía por Azula, pues en aquella ocasión ella dijo a Ozai que lo ayudaría a envenenar a Azulon, pero luego se iría junto a sus dos hijos, algo que Ozai no permitió. De hecho, Ozai en esa escena le dice que si intenta irse con ellos, va a perseguirlos y destruirlos a los tres, es decir, a Azula también, lo cual deja en evidencia que Ozai nunca quiso de ninguna forma a Azula, no la ha lastimado o tratado de lastimar hasta ese momento para, indirecta y a su vez directamente, dañar a Ursa solo porque le quiere sacar provecho en el futuro, mientras que, bueno, todos ya sabemos que con Zuko no se preocupaba mucho por lastimarlo porque tenía a Azula. Esto nos indica que si Zuko hubiera nacido prodigio, Ozai lo hubiera, entre comillas, cuidado para poder usarlo en el futuro, o que si Azula no nacía como prodigio y era una maestra de
mayor dificultad como lo fue Zuko de pequeño, Ozai la hubiera maltratado también en venganza, por lo que sabemos Ursa le dijo a Ozai en la búsqueda de que preferiría que sus hijos fueran de Ikem y no suyos. Pero todas estas explicaciones, es muy importante decir, no aplican para Azula, porque cuando Azula descubrió que era Maestra Fuego y vio la cara paralizada de su madre, ella no entendió, o al menos no de forma consciente, que Ursa en ese momento estaba con el corazón partido por el miedo a todo lo que Ozai haría con ella en el futuro, sino que entendió la situación como que Ursa pasó a tenerle miedo, una reacción natural en una niña tan pequeña. Azula es tentada por el espíritu a aceptar ese buen camino, pero ella lo rechaza porque aceptar ir por el buen camino significaría, como la alucinación de Zuko le hace ver, tener que enfrentarse a todo lo malo que hizo, a todas las personas que hirió y estar totalmente sola. Sobre esto último, el cómic deja muy en claro en todo momento que Azula no quiere estar sola. Ese parece ser su mayor miedo. Al principio está aliada con estas chicas, las mismas de la trilogía Humo y Sombra, y cuando éstas la abandonan, Azula velozmente quiere ir tras ellas para vengarse, pero cuando decide dejarlas en paz, Azula se determina a encontrar a nuevas personas a las que pueda someter y que la sigan de forma leal. Azula lo que no entiende es que si sigue por ese mismo camino, le seguirá pasando siempre lo mismo. Quizá encuentre nuevas personas que pueda someter, pero al final ellos la van a terminar abandonando, tal y como esas guerreras fuego lo hicieron, o tal y como Mei y Tai Li, o Airo, Ursa y Zuko lo hicieron antes. Estos últimos 5 personajes mencionados tienen la suficiente madurez emocional como para darse cuenta de que no le van a dar lealtad a una persona que no les da lealtad a ellos de vuelta. Es decir, en toda relación tiene que haber mutualidad y Azula se niega por completo a esto. Ella siempre tiene que estar por encima, siempre tiene que ser la que domina y entiende lo que Ursa, Zuko y todos los demás tienen como una señal de debilidad, pues ella siente que Zuko es dominado por Ursa o que Mei es dominada por Zuko, cuando en verdad todos ellos se dan el uno al otro un amor incondicional, algo que ella nunca tuvo, o al menos no que ella lo recuerde, claro. Y aquí es donde podemos quitarle un poco de culpa a Azula, pues cuando todos estos problemas comenzaron en su vida, ella era una niña pequeña, que, como mencioné antes, no pudo darse cuenta de que su madre no pasó a tenerle miedo a ella, sino a tener miedo por ella, porque Ursa ya estaba totalmente sometida por el abusivo de Ozai. Azula es una gran abusadora de personajes como Mei y Tai Li, o en este cómic de esas chicas con las que estaba, pero Azula también es una chica muy abusada por otras personas, tales como Ursa, Ozai y Airo, porque ellos, en especial Ursa y Ozai como sus padres, tenían la gran responsabilidad de cuidarla cuando era pequeña y de demostrarle ese amor incondicional que ella ahora de joven adulta ni siquiera ve como una posibilidad. De hecho, y si lo pensamos, Airo no le ofrece su amor incondicional a Zuko, sino hasta cuando éste ya ha sido exiliado y está muy lejos del control de su padre. Antes sí le regalaba una daga genial o lo ayudaba a entrar a esa reunión entre todos los generales, pero Airo era el tío de Zuko y poco más. No es sino hasta el exilio cuando se vuelve su nueva figura paterna, pasando a ver a Zuko como su hijo y bueno, todo lo que ya sabemos que pasó entre ellos. Pero sí que es innegable que, desde antes del exilio, Airo ya tenía preferencia hacia Zuko por sobre Azula, y Ursa también, ya que hay cosas como cuando en un flashback de Zuko solitario ve a Azula irse y dice que está mal con esa niña. Bueno, Ursa, si tú misma no lo sabes, pero es que ahí está la cosa. Ursa sí que lo sabe. Ursa sí que sabe que Azula es así de maquiavélica por todo el tiempo que pasa junto a su padre, lo cual cuando eres pequeño se te pega inmediatamente, de ahí que digan que los niños son como esponjas. De hecho, en este mismo episodio vemos cómo Zuko le pega con un bollo de pan a un pato tortuga porque vio a Azula hacer eso, y Zuko obviamente no es malo, no quería herir al pato tortuga, solo imitó lo que su hermana hizo porque si ella lo hizo, porque él no. Si Azula lo hizo y no le pasó nada, porque a él sí le pasó algo malo, que fue que la mamá pato tortuga le fuera a atacar. De hecho, no sabemos si ese pato tortuga al que Azula atacó intentó contraatacar y la propia Azula, u Ozai, si estaba presente, lo incineró. Zuko lo ha de saber seguramente. En fin, pobres patos tortuga. Esto es algo que el cómic hace muy bien.
deja claro que Azula es una gran victimaria por todo el daño que le causó a personajes como Mei y Ty Lee, a su vez que muestra que Azula es también víctima de personajes como Ozai, y aquí es donde su final marca una diferencia muy importante, y es que Azula pudo bajar esa montaña y vengarse de esas chicas por abandonarla, pero no lo hace, sino que en cambio las deja a su suerte y se va a buscar nuevas personas a las que someter, siendo este el momento en el que se forma un círculo perfecto con la frase con la que Azula inaugura el cómic. Algunos son dignos, otros nunca lo serán. Conozco la diferencia. Y aquí es donde me pregunto, donde todos nos preguntamos, ¿si la conoces, Azula? ¿Si sabes lo que significa en verdad la dignidad? ¿O crees saberlo? Si esas chicas que te siguieron a pesar de todo, salvo cuando perdieron a un claro límite, no son dignas de ti, entonces ¿quién? ¿Solo es digno de ti aquel que muera por ti? Y aquí es donde Azula debería preguntarse, ¿tú morirías por esa persona que sí moriría por ti? Y ella probablemente diría que no, así que ahí está la solución a su problema. Si quiere gente leal a ella tendrá que aprender lo que significa ser leal a alguien, algo que nunca tuvo que hacer, pues ya vimos que el hombre que la crió fue el mismo que envenenó a su padre para quedarse con el trono, mientras que la mujer que la crió en un principio la dejó de lado bajo su perspectiva por tenerle miedo, dándole todo el cariño y lealtad que debía ser para ella a Zuko, alguien que Azula ve como alguien débil e innecesario. Al final, Azula deja en paz a esas chicas, diciendo que no son dignas de ella, cuando en verdad Azula ha aceptado que no puede someterlas eternamente, tal y como no pudo someter eternamente a Mei y Ty Lee. Aunque es muy minúsculo y aunque Azula lo disfraza en excusas basadas en su orgullo, tenemos aquí un avance, un cambio que será importante en el futuro. Otros dos momentos clave para el futuro de Azula tengo que mencionarlos ya mismo. El primero es cuando tira abajo a Ty Lee y el espíritu le cuestiona si la matará. La cara que pone Azula y lo que dice, por qué haría eso, nos demuestra un poco que Azula no quiere matar a personajes como Ty Lee, Mei o hasta Zuko. Aunque bueno, lo de Zuko lo sabíamos ya desde Humo y Sombra, cuando dejó atrás su deseo de matarlo para ascender al trono. Azula no quiere matar a nadie. En esta parte del cómic, ella está decidida a encontrar su lugar en el mundo y por lo tanto encontrar cierta paz. Sin embargo, tal y como Azula es como personaje, todo esto luego se pierde, y es que Azula es un ciclo eterno de contradicciones, pues como nunca pudo desarrollar su verdadera personalidad, no sabe lo que quiere para su vida, de ahí que cuando todo lo del espíritu termina siendo demasiado para ella, Azula se sostiene de una verdad falsa, pero que le da seguridad, y es la de que ella es la legítima señor del fuego, hija del Bey Fénix Ozai. Azula sabe que Ozai ya no es el Bey Fénix, antes había dicho que su padre ahora era un inútil en prisión, pero tras la gran presión ejercida por el espíritu, Azula tuvo que aferrarse a ese último momento previo a antes de perder la cordura al final de la serie, cuando Ozai es coronado y ella es proclamada por este como su sucesora. Este momento, además, es un momento espejo con el que vive su hermano Zuko en el episodio Zuko Solitario, cuando después de convivir con gente común del Reino Tierra y tener la oportunidad de cambiar su vida a una más humilde, encontrando así una nueva versión de sí mismo que igualmente alcanzará más tarde en Ba Sing Se antes del golpe de estado, Zuko se aferra también a un punto pasado de su vida que le da seguridad, y ahí dice todo eso de soy el príncipe heredero, hijo del señor del fuego Ozai. No lo es un príncipe exiliado, su padre no lo quiere ver ni en pintura, pero Zuko se sostiene de esa falsa realidad para no perder la poca cordura que le queda. Y bueno, que antes no pude decirlo, pero Azula no pudo desarrollar su personalidad nunca. No sabemos cómo sería Azula sin todos los traumas que lleva encima, pero mi apuesta personal es que si le quitamos toda la influencia negativa de Ozai y nos saltamos a Azulon, que se ve no fue tampoco ningún padre del año con su segundo hijo, entonces puede que la verdadera personalidad de Azula sea muy similar a como era Sozin de joven, la de un chico travieso pero compañero. Esto coincidiría además con la obviedad de que la personalidad de Zuko es muy parecida a la de su otro bisabuelo, el Avatar Boku, por lo que quizás si en el futuro Azula se libera de todo su pesar psicológico, la historia se repita de la forma más bonita que podría, que es un nuevo dúo de hermanos, esta vez de sangre, al frente de la Nación del Fuego. Así que bueno, viendo el cómic al completo,
¿Qué nos dice del futuro de Azula? Pues bueno, el personaje no tuvo redención en este cómic, pero se plantó una pequeña semillita para que quizá algún día sí, coincidiendo con eso que dijo Aaron East de que el camino de salvación de un personaje tan complejo como Azula sería mucho más extenso que el de Zuko. Yo por mi parte mantengo mi esperanza en que el personaje tendrá su tan merecida redención, no sin antes, como en este cómic nos lo dejan ver un poco, tener que enfrentarse a todas esas personas que lastimó y tener que estar totalmente sola para hacerle frente a todo lo que hizo mal, algo que le dice el falso Zuko, pero que el verdadero Zuko podría llegar a decirle también, ya que es algo que él mismo tuvo que vivir tras la traición a su tío, cuando estuvo solo al inicio del libro Fuego y tuvo que descubrir por sí mismo cuál era su verdadero destino y qué tenía que hacer él mismo para llegar a él. Sin embargo, todo esto no significa que ese tenga que ser sí o sí el próximo paso a abordar con Azula, ya que como ella misma nos lo indica al final, está lista para ir en búsqueda de un nuevo grupo al cual someter y así repetir el ciclo que ha vivido ahora 2 veces, tanto con Mei y Tai Li como con las Quebras Fuego, que por cierto, no sé si lo notaron, pero Azula nombró a su equipo de locas de una forma muy similar a las Quebras Kyoshi, siendo este un guiño inconsciente de Azula de que lo que más deseaba después de Humo y Sombra, cuando se enfrentó a Tai Li convertida en una Quebra Kyoshi, era dar forma a un grupo como el suyo, de amigas y finalmente hermanas que se apoyen las unas a las otras de forma incondicional. Mi apuesta personal para lo que podría suceder con Azula en el futuro no la diré aún, ya que haré un video aparte para esto, pero les puedo adelantar que el próximo paso obvio, al menos a mi parecer, es que Azula deje ya los cómics y sea protagonista o coprotagonista en un futuro proyecto animado de Avatar Studios, respetando por supuesto lo hecho en los cómics, tal y como Mike y Brian dijeron que harían, pero dando el avance final que el personaje ya anda necesitando, ya que entre Humo y Sombra y este nuevo cómic han pasado 7 años, y bueno, de aquí a cuando Azula protagonice algo en Avatar Studios podrían pasar también unos buenos años más, así que yo creo que lo que Azula propone al final, lo de conseguir nueva gente a la cual someter y el broche de oro en su camino de redención, pueden combinarse de gran manera. Pero bueno, ya, prometo hacer ese video muy pronto. Pero bueno, por el momento creo que he hablado lo suficiente de la gran exploración psicológica que Azula vive en este cómic. Quizá me quedó pendiente hablar del espíritu o de Tai Li, pero bueno, el espíritu es un recurso argumental del cual no sabemos mucho, tal y como lo han sido ya la madre de las caras o los Komurikage, mientras que Tai Li aparece al principio y luego cuando vuelve a salir es una alucinación, no es la verdadera Tai Li, así que tampoco creo apropiado analizar mucho un personaje que técnicamente no estuvo ahí. Pero bueno, pronto se viene el análisis de personaje de Azula, antes el de Mei, todo se ha dicho, así que no nos faltarán oportunidades para seguir hablando y analizando este mundo y a estos personajes tan asombrosos. Sin nada más que decir, los invito como siempre a comentarme su opinión sobre el tema, gracias por ver el video y hasta la próxima.